Suelta tu pelo y entrégalo al viento. Siente la vida, cómo va por dentro, vívelo todo. Brotes para la Semillera, una estación para compartir saberes y complicidades. Donde maestras, amigas y aliadas dan voz a sus recorridos. La Semillera, Gestal Comunitaria. Un espacio terapéutico a través de las artes escénicas, la gestal y la psicología. Para acompañar la construcción del relato propio. Hola, bienvenidas a La Semillera, Gestal Comunitaria, en este podcast de Brotes para la Semillera, un espacio para compartir saberes y complicidades. Hoy estamos muy contentas de anunciarles a nuestras invitadas especiales Sanar Nicaragua. Es una colectiva feminista de mujeres que acompañan psicoeducativamente a través de redes sociales y otras plataformas. Y no podemos estar más contentas de tenerla aquí. Estamos desde diferentes latitudes, Nicaragua, Barcelona, y con toda la ilusión de poder compartir todo el trabajo que ustedes están realizando, todas las apuestas también colectivas, ¿no? que nos han estado compartiendo. Y bueno, estamos también Ana por aquí. Hola, buenas. Cada una, queremos hacer una ronda y nos presentamos también, ¿no? Como a cada una le venga en gusto. Bueno, mucho gusto, gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Mi nombre es Lili. Y mi nombre es Clavel. También es un gusto participar con usted y poder conversar el día de hoy. Sí, yo al igual que Maggie estoy feliz, las hemos seguido por redes, estábamos emocionadas con poder tener este encuentro para aprender de todo el trabajo que han hecho y están haciendo. Y pues nada, con muchas preguntas listas. Sobre todo porque nos parecía importante, ¿no? Cómo ustedes han estado colocando en Nicaragua, ¿no? Una cultura del silencio y que en términos de salud mental no está, digamos, ¿no? En la agenda común, pero que sí ha estado muy cercana, ¿no? a los discursos y las prácticas feministas, y nos parecía como, bueno, que ustedes nos contaran cómo ha sido colocar este tema, ¿no? O sea, evocar a la sanación en un contexto donde no se prioriza. Pues ha sido como todo un camino desde la colectiva que no fue nuevo, porque hay trayectorias de acompañamiento psicosocial antes de esta iniciativa. Lo que sucede es que ahora con el medio digital hemos tenido como este privilegio de hacerlo accesible a ciertos colectivos que pueden conversar, tener acceso al material que nosotras difundimos. Sin embargo, desde otras crisis en Nicaragua han habido movimientos de psicólogas y psicólogos que han atendido estas necesidades psicosociales, por ejemplo, para el huracán Mitch, para la guerra. Entonces han habido como esos esfuerzos que nosotras honramos, y luego para la crisis del 2018, la crisis sociopolítica, estaba esta como necesidad, ¿no? de que la gente estaba buscando un espacio para hablar, para compartir, porque había muchísima tensión, muchísima ansiedad. Entonces, pues surgió esta iniciativa que fue transformándose hasta lo que hoy es Sanar, pero también fue un proceso para nosotras de responsabilidad y cuestionamiento en cuanto a cómo se veía la salud mental antes, como de una forma que patologizaba, pues como muchos síntomas que ahora nosotras reconocemos como respuestas normales en contextos que no son normales, ¿no? Entonces estuvo todo ese proceso, ¿no? Como de cuestionar qué es lo que queremos poner sobre la mesa de un lenguaje sencillo, que sea accesible para todas y todos los que lo lean, pues. Entonces nosotros hemos tenido como ciertos privilegios que nos ha dado el internet, pero también reconocemos todo el trabajo que se hizo antes. Yo quería compartirles también, sí creo que nosotras venimos actuando un poco en respuesta a esa necesidad que habíamos
percibido en las redes sociales sobre todo, pero en el contexto inmediato yo creo que también nuestras acciones vienen conectadas con la necesidad que hemos identificado en nuestros espacios más cercanos también y en nosotras mismas, pues. Yo creo que sanar sobre todo, y el tema de por qué traer la salud mental ha sido un tema que hemos vivido nosotras en el cuerpo, y que por eso, justo desde la necesidad que nació en nosotras, queríamos de alguna manera democratizarlo y abrirlo a otras personas. Me parece muy, muy potente esto que ustedes han abierto ahorita, ¿no? O sea, como democratizar este proceso y dar acceso, ¿no? Y para nosotras esto era como muy hermoso, ¿no? O sea, cómo poder dimensionar estos procesos terapéuticos individuales, pero también en contextos donde se necesita, ¿no? Colectivizarlo, brindar o acercarlo más, ¿no? Y ustedes están haciendo una serie de prácticas muy importantes, ¿no? O sea, cómo hacerlo más accesible, cómo estar en diferentes espacios digitales, por ejemplo, ¿no? Ahora con esta posibilidad. Y entonces queríamos preguntarle eso, ¿no? O sea, ¿cómo es sanar más allá de la terapia individual, ¿no? O por qué es importante llevarlo a este lugar también comunitario, colectivo. Y yo creo que como Lili ya había mencionado, a nosotras nos ha tocado un poco cuestionarnos desde dónde venimos, incluso dónde aprendimos como profesionales de la salud mental que somos, y cómo aprendimos que se acompañaba, que nos acompañábamos. En ese sentido, yo sí creo que al menos heredamos un montón de esas ideas de que la sanación solo es posible dentro del espacio psicoterapéutico, ¿no? Las sesiones individuales, o si no dentro de espacios que son colectivos en un sentido de la terapia familiar y demás, pero que siguen siendo del control de un terapeuta, no son sesiones cerradas en las cuales no necesariamente se reconoce la participación de los otros esquemas o los otros espacios en los que estamos insertas o insertos. Pero como Lili mencionaba también, nosotras traemos nuevamente a que los problemas colectivos se sanan desde el colectivo, es decir, por más que yo intente sanar de forma individual, y que es sumamente importante que nos comprometamos con nuestros procesos personales, claro que sí, el mismo proceso te va llevando hacia lo colectivo, te va haciendo cuestionarte cómo se están dando tus relaciones interpersonales, te hace cuestionarte tu historia, incluso la historia de las personas que estaban detrás de vos, ¿no? Tus padres, tus madres, tus abuelas, tus abuelos, como te va llevando a un espacio que es social y te va recordando que lo que sos ahora y justo lo que estás viviendo, no lo viviste sola, o sea, como no fue algo que simplemente te llegó así como un regalo un día y te dijo, bueno, aquí está, ¿no? Esta es la carga de la que vos tenés que hacerte responsable. Y sobre todo, además, nos lleva a cuestionarnos nuestros espacios más inmediatos, creo yo, nuestras relaciones de amistad, esas que de alguna manera u otra elegimos y que estamos nutriendo, al menos esa es la apuesta, ¿no? Seguirnos relacionando desde ahí, cómo queremos que esas relaciones sean. Yo creo que parte de eso es importante para nosotras y por eso lo nombramos con constancia, ¿no? Creemos en el autocuidado, pero también creemos que se sostiene del cuidado colectivo, no algo individual, algo que vamos construyendo todas y todos de alguna manera, ¿no? Con muchos esfuerzos también, con mucha problematización y reflexión sobre eso que aprendimos, y por tanto creo que también es disruptivo. Sí, aportando ahí también yo creo que hay muchos factores que inciden como en la individualidad, ¿no? Que cada uno cree que sus problemas son individuales y está esto, como vos mencionabas, la cultura del silencio, la estigmatización de las emociones y todas estas cosas. También los traumas o las crisis tienen esta característica de aislarte, de que lo vivas de una forma aislada. Entonces, como decía Clavel, como nuestra apuesta es retornar a lo colectivo, retornar a la comunidad que nuestros antepasados como no tan lejanos vivían de una forma colectiva, comunitaria, en donde se juntaban recursos y demás. Entonces, como eso estamos tratando de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Como una responsabilidad individual, pero también comunitaria. Sí, qué importante, ¿verdad? Nosotras ahora que estamos acá en Barcelona es como una de las reflexiones que tenemos permanente, ¿no? De esta visión de la sanación muy neoliberal, ¿no? Donde parece que pasa por la individualidad de una y conectar con una, ¿no? Y se pierde todo el contexto social donde siempre es que se desarrolla, bueno, pues toda la injusticia, todo el dolor, todas las situaciones, ¿no? Al final somos seres sociales.
otra de las preguntas que teníamos con la Maggie era como qué retos se han encontrado, ¿no? En este contexto donde la salud mental no es prioridad y donde, bueno, ustedes precisamente, ¿no? Que nacen en el marco de este momento pues tan crítico y violento, ¿no? En Nicaragua. Precisamente han sido retos, ¿no? No es fácil cuando parte del contexto está como jalando para el otro lado en el que nosotras queremos aportar. Primero queríamos comenzar diciendo algunas consecuencias de que la salud mental no esté dentro de la agenda social, y es que la estigmatización está muy fuerte, pues, porque como no se ve la salud mental como parte de la salud pública o de la salud, pues, individual en general, eso hace que nosotros tengamos desconocimiento de esta dimensión que es inherente al ser humano. Eso por ese lado, pues, que hace que la gente no tenga información suficiente para buscar estos espacios, pero también la falta de acceso, ¿no? La precariedad de esos mismos lugares, los pocos lugares que ofrece el Estado, más bien la gente no quiere porque no es un acompañamiento humanizado. Entonces, son esos retos sociales que se viven, como la gente puede tener iniciativa de empezar procesos, pero se encuentran muchas veces con puertas cerradas, ¿no? Y yo creo que algo que hemos conversado en muchas ocasiones también es la falta que hace una escuela de psicólogas y psicólogos en el país. Que justo, estamos hablando un poco de esta división, ¿no? de la salud mental vista como un espacio estatal y la salud pública y la salud mental, desde el espacio privado, ¿no? Incluso a veces en el espacio privado, para las personas que pueden acceder y costear estos espacios, llegan y se encuentran con tratos que son sumamente deshumanizantes, revictimizantes, etc. Yo creo que ese es un reto gigantesco. Cómo transformar realmente nuestras prácticas desde la ética y la responsabilidad cuando no está este ente regulador. O no hay una instancia en la que las personas puedan ir a nombrar ciertas inconformidades, ¿no? Como alguien que pueda protegerla en caso de que dentro de estos espacios se viva violencia. Y yo creo que algo que nosotras, bueno, yo al menos recibí justo cuando se dieron las denuncias de violencia machista este año en Nicaragua por Twitter, una de las denuncias en específico fue un psiquiatra, y yo lo recuerdo muy bien porque me marcó un montón. Yo me pregunté, wow, o sea, como qué fuerte como mujer realmente llegar a un espacio para poder acompañar todas estas violencias que ya traías y llegar y vivir violencia, ¿no? Y no poder hacer nada. O sea, no saber a quién recurrir, no saber de qué manera incluso denunciar esta experiencia, ¿no? Entonces, sí creo que ahí hay un sentido de un reto gigantesco para transformar incluso desde nosotras, que somos las profesionales, las prácticas que estamos ejerciendo, cómo las estamos ejerciendo, con quiénes las estamos ejerciendo también, ¿no? Que es sumamente político seguirnos preguntando de eso. Y también como otro sentido que nosotras podemos observar, o alguna carencia muy grande, tiene que ver con la falta de registro y evaluación de los procesos que se han hecho en el país. No me atrevería a decir en Centroamérica, porque yo sé, por ejemplo, que en Guatemala hay muchísima información sobre procesos psicosociales que se han llevado, incluso con víctimas de tortura y violencia política, pero en Nicaragua es un poco complejo acercarse a esa información. Incluso cuando nosotras mencionamos, ¿no?, que reconocemos las trayectorias de mujeres enormes que admiramos también en el trabajo dentro de comunidades, frente a desastres naturales y guerras, conflictos armados, al momento de querer aprender de ellas, ¿no?, al momento de querer acercarnos a esas experiencias justo para saber por dónde encauzarnos nosotras, qué queremos reproducir, qué nos dejan estas experiencias, es muy difícil. Nos encontramos con información súper rala, súper limitada, y pues ni hablar de cuando queremos realmente acudir a datos estatales respaldados por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que nos digan cuál es el estado de salud mental en el país. Yo hablaba con Lili hace rato de que eso es bien complejo, pues, porque viene la pregunta hacia nosotras constantemente de cómo consideramos que está la salud mental en Nicaragua, y nosotras
nos vemos como un poco en la necesidad de volver a hablar sobre el presupuesto que se destina a salud, pero, o sea, no tenemos más información que eso. O sea, no tenemos ni idea, o sea, no sabemos qué están pasando las personas, no sabemos qué registros tienen, no sabemos qué necesidades concretas hay, si no es por nosotras preguntando en nuestro espacio cercano y basándonos en hipótesis que podemos hacer sobre el tema, ¿verdad? Yo sí creo que lo de la información es un reto gigantesco al que le estamos haciendo frente y justo por eso es la apuesta de volver a poner en el centro los procesos que nosotras hacemos y brindar la información a las personas sobre lo que estamos haciendo también. Creemos que todos tenemos el derecho de acceder a eso, pues, y esperamos en algún momento, porque sí estamos acompañando personas, poder mostrar un informe de lo que hemos recuperado también en este proceso de estos 2 años. Gracias, muchas gracias por esto también, porque siento que es un precedente también histórico y de algo que nuestra sociedad, no solo por el momento histórico, ¿no?, del 2018 que nos está llevando a una represión muy aguda, sino por todo lo que veníamos también acumulando, ¿no?, del pasado, y todos estos procesos, como ustedes dicen, ¿no?, también poder darle lugar en nuestro presente, ¿no?, de todas estas mujeres también que se dedicaron a acompañar, ¿no?, y que no, realmente también yo como estudiante de psicología nunca tuve ningún tipo de experiencia, ¿no?, cercana así, más allá de la cercanía con compañeras feministas que también son psicólogas. Y también esto les quería compartir, ¿no?, como esto que pasa en Nicaragua, hablando un poco de la formación también, ¿no?, en los procesos de acompañamiento de psicología, es que no tienen un enfoque de género, no tienen ni en la formación, ¿no?, como un eje transversal, y hace que no, por ejemplo, se invisibilice, ¿no?, la violencia contra las mujeres, y teniendo un país que mayoritariamente son las mujeres las que asisten a atención psicológica, por ejemplo, ¿no?, o al menos a través del Estado. Sí, a mí súper interesante que no existe esta posibilidad, y por eso pongo también mucho en valor su existencia, ¿no?, y lo que ustedes están haciendo, porque además están trabajando desde un enfoque feminista, y creo que eso le hace mucho frente también a estos retos respecto a la ética, por ejemplo, ¿no? Sí, aportando un poquito a eso, creo que es como una posición o una crítica súper válida en cuanto a la academia, es lo que hablábamos al principio, ¿no?, de nosotros replantearnos y cuestionar qué queremos reproducir, porque entendemos que las aulas distan de la realidad un montón. O sea, si nos quedáramos con eso, pues nos quedaríamos con estos discursos que invisibilizan la voz de las mujeres, que no reconocen los derechos de todas y todos. Entonces, sí, hace falta muchísimo. Ahí también hay otro enorme vacío, pero también es lo que decíamos, ¿no?, como todo el trabajo que han venido haciendo los movimientos feministas en el país, que han sido los primeros que han apostado, pues, por la defensa y los derechos de las mujeres, de los niños, las niñas, las personas más vulnerables. Entonces, sí, creo que es como desde donde nosotras estamos trabajando y acompañando, es vital para poder darle a la gente lo que se merece y reconociendo pues el contexto en que todas estamos inmersas. Nosotras también nos preguntábamos mucho cómo en ese momento de crisis, ¿no?, que también a veces se puede como caricaturizar a través de los medios, las personas en crisis en Nicaragua 2018, ¿cómo estamos?, ¿no? Entonces nosotras nos cuestionábamos o nos preguntábamos cómo poder acercar esto de la gestión emocional, ¿no?, cuando estamos en momentos de crisis y durante, ¿no? También, por ejemplo, Nicaragua ya llevamos 2 años, ¿no?, en este mismo proceso, y hablando con personas nicaragüenses y feministas nos compartían esto como un ciclo abierto que no se sabe en qué fase va, ¿no?, porque no es lineal. Entonces, a mí me hacía mucho eco esta pregunta, cómo poder acercar, ¿no?, esto de la gestión emocional cuando hay contextos de crisis. Yo creería que sin duda la crisis de 2018, aunque muchas personas han comentado que la vieron venir y bueno, de alguna forma lentamente sí sentíamos que algo estaba sucediendo, pero a muchos nos movió, pues nos agarró en el camino realmente.
no podría decir que estábamos preparadas ni preparados, y sobre todo creo que es que pues nunca se está lo suficientemente preparado ni preparado para vivir algo de esa magnitud de violencias, pero tampoco para vivir, por ejemplo, a los huracanes que pasaron por el país recientemente, ¿no? Pero sin duda creemos que hay mucho aprendizaje de las experiencias pasadas, y es importante en momentos como estos traerlos pues, al hoy. Yo aprendí mucho de mujer en la crisis, como en los momentos de violencia viva. Yo aprendí mucho de la experiencia de mujeres que habían vivido la guerra, por ejemplo, y que podían compartirme estrategias que habían utilizado. Entonces, en ese sentido, yo creería que rescatar los aprendizajes es sumamente importante para gestionar nuestras emociones, para colectivizar las emociones, para incluso tratar de tejer responsabilidades dentro de la misma crisis, porque claramente estamos en un contexto de hostilidad que lo que hace es dinamitar las relaciones sociales, pues con nuestras amistades, nuestras familias, la polarización, como todo es muy hostil, y ese aprendizaje, ese aprender a colectivizar puede salvar vidas, pues puede realmente poner la mirada en un espacio que sea la defensa de la vida y por tanto el cuidado colectivo. Eso sería una parte. Yo creo que sí es importante que haya, en cierta medida, esta palabra no me gusta porque siento que es muy militar, pero entrenamiento entre comillas, digámosle, o al menos como prepararnos un poco con los recursos que sabemos que nos ayudan en momentos en que nos sentimos vulnerables y que podrían ayudar a otros. Nosotros hablamos recientemente de como tener kits de primeros auxilios psicológicos que no son kits universalizables, ¿verdad? Creo que cada una y en nuestros espacios más cercanos podemos ir construyendo esos kits que nos ayudan a nosotras, porque lo que me ayuda a mí no necesariamente es lo que le ayuda al otro. Pero sí es importante que vayamos dialogando, creo yo, también dentro de esos mismos espacios, cómo podemos apoyarnos. Sobre todo porque creo que vemos venir la crisis con constancia. Desde 2018 hay un sentido de alarma bien elevado. Y constantemente estamos pensando en, el año que viene, cuando pase tal cosa, ¿no? Como ya estamos de alguna manera sintiendo lo que se viene, y sí es importante que el diálogo empiece ya tal vez. Como hacia nosotras, como esa pregunta honesta de qué voy a necesitar si algo sucede, como ese comunicarle a mi familia, me gustaría que suceda esto porque esto me hace sentir más segura, o me gustaría que así fuera la relación de escucha y de plática en este contexto en específico, como de alguna forma ir creando esos espacios. Creo que es sumamente fundamental. Sí, también creo que una cosa de las crisis es que nos obligan a actuar por sobrevivencia, ¿no? Como atender las necesidades inmediatas, pero yo siento que si aprendimos algo de lo que pasó recientemente, bueno, hace 2 años, ¿no? Pero no se siente tan largo, es de que estamos reconociendo cómo esto nos afecta y la necesidad de hablar de eso y tener sistemas de apoyo, de contención, que no necesariamente están ligados a lo terapéutico porque la demanda, o sea, es demasiada, ¿no? Y a veces no da abasto, sino que nosotras creemos en las relaciones personales cercanas, que de verdad pueden ser muy contenedoras, cómo nos escuchamos con nuestros amigos y amigas de una forma empática, cómo compartimos recursos, cómo nombramos todas estas cosas que queremos que sucedan en caso de una crisis, porque sabemos que estamos en un contexto que en cualquier momento puede surgir otra. Entonces es como ingresar esta dimensión del autocuido que en las crisis que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, no tuvieron pues como esa oportunidad de hablar y todo se quedó adentro, dando consecuencias que están hasta el día de hoy, pues con enfermedades, con traumas, con duelos no resueltos. Entonces sí, como apostar por esa nueva visión y esa dimensión de autocuido atravesando pues las crisis. Uh-huh. Sí, como también todo un proceso como de hacer una mirada para atrás, ¿no? De los aprendizajes de las otras y también de lo que faltó o de lo que se podría aprender que en ese momento hubiera sido de utilidad, ¿no? Me parece como... Tengo la sensación de que estamos llegando desde diferentes lugares a una misma conclusión, ¿verdad? O sea, Yolanda Canil en Guatemala, Yolanda Aguilar del Centro Canil en Guatemala, habla también de esta apuesta de la colectivización, ¿no? Y hablaba de las otras feministas que ahora en diferentes lugares están saliendo como distintas iniciativas, ¿no? O sea, como al final lo comunitario como respuesta está siendo la
la propuesta, ¿no? Como si su propuesta con su guerra es dinamizar, como decía Clavel, las relaciones, dinamitar las relaciones sociales, lo tejido, ¿verdad? El trenzado tejido de resistencia, ¿verdad? Nuestra propuesta a lo comunitario. Y desde ahí yo creo que las mirábamos con mucha ilusión con la Maggie, ¿no? Así de wow, qué trabajo están haciendo. Y también nos surgía como la pregunta de cómo están recibiendo esta propuesta, porque al final es una apuesta política importante e innovadora, ¿no? O sea, cómo está siendo recibida. Sí, bueno, yo quería volver a esto de que justo como nos dimos el espacio, quizá por una cuestión de privilegios también en el momento de la crisis y el momento de ahora, de contar con esos espacios que nos hacían volver a nuestra historia, pensarnos cómo estaba viviendo eso, como si tuvimos el chance de hacer pausa y pensar. Creo yo que eso es sumamente importante y no algo que todas podemos hacer en el momento de la crisis. Y pensar para juntarnos, como qué queremos construir y lo que queremos construir, cómo queremos llevarlo a cabo, ¿no? Sí tuvimos ese chance y esa ilusión también, y un poco cercana a la escucha de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y en ese sentido yo creería que el recibimiento fue gigante, pero porque nacía pues de esa necesidad. Como estábamos de alguna manera brindando acceso a algo que la gente estaba solicitando con mucha intensidad en ese momento, porque la violencia estaba en las calles, y no había forma pues de huir de ella quizá, ¿no? Había gente que nos contactaba que estaba dentro de su casa a las 3 de la mañana y había enfrentamiento en la puerta de su casa y era como, o sea, ¿cómo en ese momento realmente acudí a otros espacios y solo te quedaba escribir en Twitter posiblemente, ¿no? Nosotras nacemos en Twitter, entonces te quedaba escribir en Twitter que te sentías mal, que no sabías qué hacer con lo que estaba sucediendo, y ahí estábamos nosotras. Entonces el recibimiento sí fue increíble, pero sí creemos que hemos ido de alguna forma transformando un montón la práctica de lo que fue y ha sido sanar durante este tiempo, ¿no? Pasamos de ese espacio de asistencia inmediata a un espacio de cuestionarnos los cuidados, de integrar temas que no habíamos explorado antes, como justo esto, la importancia de sanar con la tierra, la justicia en la vivida de las relaciones más cercanas, como ya no era atender la crisis, sino pensar cómo trabajarnos para que la crisis no siga, pues. Creo yo que ayer era un poco la apuesta, ¿no? Cómo vamos construyendo la justicia que estamos demandándole al Estado, cómo apostamos por esa transformación cotidiana, porque tenemos conciencia de las carencias que están, o sea, no las vamos a negar. Incluso creemos que las carencias no se van a responder pronto. Entonces, ¿cómo de alguna forma nosotros vamos integrando esos esfuerzos que nos permitan dar sentido a lo que estamos viviendo y que sobre todo vayan reivindicando la vida, que es lo que queremos, ¿no? Como romper con mucha fuerza con esa idea de que el mártir es lo importante en las resistencias, de que la vida se queda como muy atrás, ¿no? Porque el valor del sacrificio generoso de la vida es lo más importante. Yo sí creo que algo con lo que venimos rompiendo un montón desde hace bastante tiempo dentro de los espacios feministas, ¿no? Como poner la vida en el centro, pero que a lo largo de la crisis nosotras también recuperamos, pues, y queremos seguir apostando por eso. Gracias. Has dicho cosas que me parecen como súper interesantes. Construir en este proceso que hemos estado hablando, ¿no? con toda la plática como proceso, o sea, no como algo lineal, puntual, que puedo recibir esa atención, sino como un proceso de construcción, ¿no? De la justicia. Eso me parecía muy hermoso porque hablando de violencia, por ejemplo, ¿no? De violencias machistas, de violencias contra las mujeres o cuerpos feminizadas, en un país como Nicaragua, donde no hay justicia, no la hubo antes del 2018 y no la está viendo ahora, ¿no? O sea, cómo poder encontrar en estos espacios también, ¿no? Herramientas para construir justicia social, nosotras, ¿no? Y de procesos que están siendo cuidados. Eso me parece súper valioso. También creo que puede, ¿no? Como que nos puede dar otras posibilidades como generación también, que estamos en un lugar histórico, ¿no? De cuestionarnos las cosas. Que lo recuerdo y hasta me brillan los ojos a veces, es como encontrarme en estas marchas multitudinarias y de pronto que alguien saliera con una consigna súper de los años 80, ¿no? Como, y escuchar como que había un grupo de mujeres que le contestaban a la consigna. Por ejemplo, hay una que esta no es tan
antigua realmente, yo creo que era de ahorita, ¿no? Que era como, ¿cuál es la ruta? Y respondían que se vaya el hijo de puta. Y había mujeres atrás diciendo, ¿y qué dicen las putas? Yo no paría ese cabrón. Entonces estas consignas eran como, wow, ¿qué está sucediendo? O sea, que estamos cuestionando incluso la resistencia, pues, porque eso era parte de lo que se estaba moviendo en las calles, como aquí ya no hay el quédate callado porque hay que hacer las cosas de esta manera y solo así se logran, ¿no? Aquí estamos cuestionando lo que cuestiona y era como súper interesante. Entonces creo que hay una fuerza en este momento que no está dispuesta a silenciarse o a de alguna forma, sí, callar como esas demandas legítimas que hay alrededor de la y de transformar incluso estas cuestiones que son sumamente machistas, ¿no? En ese momento eran las feministas haciéndole contrapeso a la consigna y lo fueron en muchos momentos también, pues, a través de evocar la vida y ponerla en el centro. Sí, wow, a mí también, o sea, me conmueve muchísimo recordar todas esas cosas, me pongo eriza porque aquí vemos la importancia del lenguaje, ¿no? O sea, cómo el lenguaje va creando la realidad y no es como simplemente la sencillez de una frase, sino todo el trasfondo que existe detrás de toda esa frase y todo el sufrimiento que ha generado, pues, toda esta consigna de patria libre o morir, cuántas familias, o sea, cuántos escenarios se esconden detrás de esas palabras y cómo lo queremos resignificar ahora, como poner la vida en el centro, poner el cuidado, el respeto. Muy importante esto que colocan ustedes porque ha sido como una especie de sanar la memoria también en las calles, ¿no? Como poner en el diálogo a toda una sociedad que durante décadas había estado silenciada, reprimida, ¿no? Y hacer este ejercicio en la calle, ¿no? Que quizás no todas las personas lo reconocen, pero ha sido importante. Ha sido importante, como ustedes dicen, este cuestionamiento que hubo, ¿no? Resistencia, porque por esto, ¿no? Porque queremos sanar y queremos una resistencia que nos cuide. Entonces, yo también les quería agregar que como participante de manifestaciones, espectadora, pero también activista, me parecía tan poderoso este momento cuando se empieza a nombrar al dictador como un violador, ¿no? O sea, como una práctica de justicia social, ¿no? De regresarnos la dignidad a las mujeres que han sido víctimas, ¿no? de violencia sexual, por ejemplo. ¿Qué momento más impactante fue poder, en este caso, hacer una denuncia pública, ¿no? Y una denuncia masiva, además, desde toda una población o toda una cultura? Me pareció como esto, ¿no? Como qué importante poder traer la memoria también al presente para cuestionarla, nombrarla, ¿no? Reconocerla. Sí, totalmente. Yo siento que son momentos pues muy importantes para todas y todas las personas que se ven, que se sienten identificadas, que se sienten vistas, mujeres que llevan años en silencio, que quizás ha sido muy doloroso reconocer que lo que te pasó fue violencia y que hoy puedes ver que fue una violencia y que no merecías y que no fue tu culpa. Entonces es muy poderoso, ¿no? Como ese movimiento colectivo y también lo que nosotras apostamos, ¿no? O sea, no simplemente denunciar, sino que vos tengas el acceso al cuidado que mereces en todo ese proceso, porque sabemos que existe la revictimización en otros espacios que no reconocen tus derechos, por ejemplo. Entonces queremos dar como esa herramienta, ese acuerpamiento a todo eso nuevo que se está nombrando y que está surgiendo. Sí, qué hermoso. Hermoso también, ¿no? Porque esto permite que sea una práctica colectiva, ¿no? O sea, la denuncia es legítima, pero acompañar también. Sí. Y esta es la otra parte también, ¿no? Que es importante empezar a colectivizar, ¿verdad? Que no sana solo en la terapia individual, sino cuando se crean estos espacios, estas herramientas también colectivas. Bueno, pues todo ese trabajo, esos aprendizajes que han tenido ustedes, ¿no? En Nicaragua, ¿no? O sea, como que al final también ha sido un proceso como de acumulación de saberes, ¿no? O sea, muchas veces es como súper visible
todo lo más dramático, todos los números, las cifras, todo lo que se mira más visiblemente y que obviamente es doloroso, es como lo que queda recogido en digamos, los anales de la historia, ¿no? O en el relato de lo que ocurrió, ¿no? Y todo esto invisible, o quizá que tiene menos, entre comillas, trascendencia o, pongámosle, épica, ¿no? Queda como en un lugar de menos visión, ¿no? Y que hemos visto históricamente, ¿no? Como en todos estos discursos de los años 70 y de los años 80, ¿no? Todas estas formas de transformar, intentos de formas de transformar la sociedad que han implicado también otra vez un montón de violencia, ¿no? Y que eso ha conformado también como una cultura organizativa que sin darnos cuenta reproducimos una lógica de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? De polaridad, de confrontación, que al final es lo que deja la ruptura del tejido de la extrema violencia, ¿no? No sé. Exactamente. Uh-huh. Sí, no sé cómo todo eso también pasa en Nicaragua. Y nosotras sentimos bueno, pues que ha habido todo un proceso en el cual ustedes, no sé, como que de alguna manera hay una parte que trascendieron, ¿no? Por lo menos las voces feministas y críticas. Sí, yo siento que ahí es muy importante el ejemplo de la polarización aquí en Nicaragua, porque no es un fenómeno que surgió con esta crisis, sino en la guerra pasada, ¿no? Como había esta división entre familias de la revolución y la contra, por ejemplo, en donde ya venías con esa narrativa instaurada, pues, de los buenos y los malos, nosotros aquí, los otros allá. Y yo siento que esta fue una oportunidad, al menos desde nuestros espacios, pues desde los que en cierta forma tenemos acceso, de comenzar a cuestionar esas viejas historias y que te hicieron pensar, bueno, no es así como me lo contaron, o sea, la violencia fue mucho más compleja que esa del que el otro es malo y este es bueno. Entonces yo siento que desde ahí el ver atrás y cuestionar es un acto político bien profundo también y sanador y como un intento lento, ¿no? Pero un inicio para retejer todas esas rupturas que estuvieron desde el pasado y que en muchos espacios se reafirman en el presente con esta nueva crisis que se volvió a dar este fenómeno de que las familias dejaron de hablarse, que se rompieron muchas relaciones, pues. Pero creo que precisamente ese otro reto, ¿no? Como de tratar de tejer o construir nuevos relatos que nos permitan sanar juntos y juntas. Y yo creo que en esta parte como la consigna de las feministas comunitarias abona un montón, ¿no? El hecho de si sanas tú, sano yo, si sano yo, sanas tú, como entendernos como parte de ese colectivo y que realmente si yo transformo la forma en la que me relaciono conmigo, voy a transformar la forma en la que me relaciono con las otras personas y las otras personas van a transformar la forma en la que se van relacionando con otras personas. Entonces es como realmente una cadena de sanación y algo sumamente, yo siento, político en nuestras sociedades. Y sí creo que es oponernos a un modelo que nos intenta arrebatar esa visión de la vida, pues como el espacio de sanación. Qué poderoso llegar a este lugar también, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Como con todas estas situaciones de violencia que no nos permiten como ponernos en este lugar de la vida, ¿no? Y de cómo queremos vivir la vida, cómo queremos que se empiece a dignificar la vida, ¿no? Cómo nos arrebatan esta posibilidad de construir nosotras nuestras propias narrativas, ¿no? Y nuestros propios relatos en los momentos en los que estamos pues transitando, ¿no? Y entender cómo la sanación como ese lugar también donde podemos hacer preguntas, donde podemos hablar, donde podemos construir reflexiones colectivas también. Sabemos que ustedes ahorita están lanzando una publicación reciente. Sí, yo creo que en esta plática pues que traemos también, y como Lili habló bastante de la resignificación de la calle también, o sea, volvemos pues a preguntarnos cómo se está separado esto del activismo desde la calle con la forma en la que yo dejo mis relaciones y cómo voy construyendo espacios entre pues incluso espacios organizativos
de activismo, por llamarles de alguna manera. Para nosotras yo creo que una apuesta bien grande y una apuesta reciente, quiero decir también, o que al menos ha tomado mucha fuerza recientemente, es vernos como lo que somos, pues somos mujeres feministas colectivizadas en la colectiva Sanar Nicaragua. Yo creo que al inicio no nos enunciamos desde ahí, nos costó como llegar a ese momento en que platicamos y un día dijimos, bueno, esto es lo que somos, pues. Como, ¿qué tal si empezamos a apropiarnos de eso para justo seguir construyendo y sentirnos más cómodas desde el espacio pues, en el que estamos construyendo? Y ahí volvió un poco la apuesta de, si nos vemos hacia adentro, también importante trabajar hacia adentro. Como se está trabajando mucho hacia afuera, es lo que venimos haciendo, pero también queremos un poco hacer distancia de esa idea de producción neoliberal capitalista que está en nuestras cotidianidades, que está presente y que con la pandemia yo siento que es mucho más visible también, ¿no? Entonces sí volvimos a esa apuesta pues, de vernos nosotras, ver cómo transformamos esa hostilidad y no la reproducimos dentro de nuestro espacio, y cómo construimos un activismo que sea responsable con las personas con las que estoy colectivizada, ¿no? Sí. Para mí eso es súper importante, justo en esta distinción de qué es lo que se hace en la calle, porque yo sí veo resultados, como si yo realmente me estoy cuidando, si yo realmente estoy aprendiendo a respirar, porque si lo pienso como un aprendizaje, yo siento que hay un momento en la vida en que uno desaprende cómo respirar, y uno solamente va por la calle caminando y viviendo, ¿no? Pero en este aprender a respirar de nuevo, que es sumamente básico, pero cambia por completo la vida, y yo sí pienso que cambia por completo la vida, me la cambió en muchos momentos, fue salvación en muchos momentos, como solo concentrarme en la respiración, y justo llorar, poder expresar cómo me siento, luego se nota en el trabajo que yo estoy haciendo. Y siento que lo noto porque es como un trabajo súper más profundo, un trabajo que yo hice y que digo, wow, qué satisfacción siento, versus un trabajo que me genera estrés por solo recordar cómo se produjo, ¿no? Y lo mismo con el activismo, pues el hecho de, con la tensión, ir a la calle, con esa inseguridad, quedarme en el activismo en la calle, sentir que no tengo un espacio, no sé, al que correr luego de que me sienta en peligro y decir, wow, vengo súper topada, quiero llorar. Como siento que eso realmente se va quedando en el cuerpo y nos enferma, pues. Yo pienso que hay un momento en que ya no podemos seguir saliendo, pues. Y si quiero seguir saliendo, creo que un poco me viene como imposición pensar en, wow, necesito cuidarme para seguir saliendo también. Como aquí no hay de otra. O te cuidas o te cuidas, ¿no? O te cuidas o te enfermas. O te cuidas y vas a quedar en una cama sin poder moverte de nuevo y va a ser bien fuerte el golpe. Creo que yo lo viví, o sea, como en mi experiencia yo lo viví en 2018, yo al final estaba sumamente drenada, desgastada, no sentía que podía siquiera seguir produciendo o haciendo algo, y si lo hacía con una cantidad de estrés que era exorbitante. Entonces sí creo que una apuesta real esto de cuidarnos para seguir resistiendo, pues sanar para resistir, sanar para luchar. Y es súper importante eso que decís, Clavel, porque yo creo que es un proceso de aprendizaje y reconocer con mucha ternura y con mucha gentileza que todos estos sistemas que cuestionamos, como la productividad, el capitalismo, viven en nosotras, o sea, están en nuestros cuerpos y a veces se tornan como bien inconscientes, esto de querer producir ahorita en pandemia, de solo concentrarte en el hacer, por ejemplo. Entonces es como volver con ternura a recordar el autocuido, como lo importante de las redes, del descanso, de reconocer nuestro valor simplemente por el ser y el existir. Entonces como todo este proceso de desaprendizaje y como de alto y bajo, en donde pues también la colectividad nos sostiene, pues como que se vaya haciendo algo más cultural, que se puede ir transformando, y no ver simplemente lo político como el activismo que está presente en la calle, ¿no? Como la política como algo que solo ejercen esos pocos o esas pocas personas que están en la vida pública, sino que nosotras estamos haciendo política desde nuestras relaciones íntimas, desde lo que consumimos, desde cómo nos hablamos. Entonces esto pues, porque siento que también está esta culpa del no hacer suficiente, el como que a veces la cosa se ve tan caótica y tan con una magnitud tan grande que no hay abasto, ¿no? Pero creo que parte de volver al cuidado y reconocer nuestra
persona con su dimensión política que no lo podemos quitar, es parte de quien somos. Descansar es un acto político, soñar, imaginar es un acto político también. Entonces sí, siento que es como muy importante volver a estas reflexiones. Y yo creo que ahí es donde se enmarca el lanzamiento de nuestro último cuadernillo de Juntas en Resistencia, que lo esperamos o lo miramos como el primero de la serie Sanamos Juntas. Es decir, tenemos sueños de seguir trabajando por cuadernillos que tengan enfoque en las vivencias de las mujeres. Y es como eso, pues como revisarnos a nosotras, revisitar lo que hemos estado viviendo, estas experiencias que han sido sumamente reveladoras dentro de la colectiva y pensarlas como, bueno, esto está sucediendo acá afuera también. Y lo hablamos con nuestras amigas y lo están viviendo, pues, o sea, lo están compartiendo en sus espacios. Estas violencias están vivas, lo vemos en las redes sociales, entonces sí fue como traer esta importancia, ¿no? De sacar este material para nosotras que cuestiona los cuidados, que cuestiona la forma en la que vivimos los cuidados, que da breves pistas sobre la importancia que tiene reconocer nuestro linaje femenino, decimos nosotras, ¿verdad? Como nuestro linaje de mujer, cómo realmente está esa relación viva en nosotras y cómo podemos sanarnos y apoyarnos de ella en estos momentos. Y creo que eso tiene que ver con trayectorias y procesos de sanación que por dicha hemos compartido, pues, las que conformamos esta colectiva, ¿no? Y que lo hemos platicado, como la importancia de nuestras abuelas, la importancia de nuestras madres, incluso cuando esos procesos y esas relaciones son conflictivas, ¿verdad? Como traer incluso ese conflicto para ver qué aprendizaje y qué sanación hay en ella, qué oportunidad de sanar. Y también, pues, como justo esto de dialogar sobre nuestra violencia, dialogar cómo podemos sanar la violencia en colectivo, sanar con la tierra, que creo que es un tema sumamente importante y que justo recobra vida hoy con esto que hemos estado viviendo de la injusticia climática, ¿no? Y la presencia de estos 2 huracanes en un periodo tan corto y tan inesperado en nuestras regiones. Yo creo que un poco ahí, como un cuadernillo que nos invita a cuestionarnos sobre estos esquemas que tenemos de cuidados y de relaciones entre nosotras y con nosotras. Y una invitación, pues, a ir construyendo prácticas más justas y más cómodas, seguras para nosotras y las personas a las que amamos, ¿no? Yo ahí para cerrar solo quería traer una frase que me marcó mucho de una teóloga feminista que decía, mi abuela no lo pensó, no lo sabía, mi mamá lo pensó y no lo dijo, hoy nosotras lo decimos. Entonces yo siento que es como el momento en que estamos hablando, que hacemos público, en espacios como estos precisamente, como en el que estamos compartiendo ahorita, en donde espero que muchas mujeres también nos escuchen, o sea, muchos hombres también. Entonces siento que estamos como en un momento como bien valioso, ¿no? De compartir este tipo de temáticas. Total, sí. Siento que han hecho toda una recuperación también, ¿no? De las palabras y de darnos este espacio. Ya desde el momento en el que vemos la cartilla, por ejemplo, ¿no? Nos estamos dando un primer espacio para estar con nosotras también, ¿no? Y con nuestras personas cercanas. Y siento que eso es muy valioso también en sociedades como Nicaragua, ¿verdad? Y Centroamérica también, porque ustedes tienen un alcance también a nivel centroamericano, ¿no? Y eso como es muy lindo porque hay cosas que tenemos comunes, ¿no? Con toda la región. Y esto de poder darme mi espacio, que no es egoísmo, ¿no? Que también es un acto de resistencia, que también puedo sanar, ¿no? Para aportar a lo colectivo. Creo que es un cambio de paradigma muy, muy impresionante, ¿no? De cambiar al héroe, al épico, al guerrero, ¿no? Que se sacrifica y que pierde la vida por eso, ¿no? A poder seguir sosteniendo, ¿no? Este amor colectivo, con esta forma de encontrarnos, ¿no? En espacios y procesos que están vivos todavía. Eso me parecía muy importante, ¿no? Como algo que todavía está vivo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para sostenerlo? Y yo me quedo súper movida también con esta plática. Muy, muy interesante todo lo que nos han compartido estas compañeras. Sí, muchas gracias por todo este traslado. Vamos a hacer por compartirlo y porque llegue a otras personas para que se conozca
lo que está ocurriendo en Nicaragua, pero también todas las respuestas que están dando desde diferentes ámbitos y concretamente ustedes, ¿no? Desde Sanar Nicaragua, que son inspiración y que son esperanza para muchas personas. Gracias. Sí, agradecerle un montón por el espacio. Yo creo que nosotras también ya estamos siguiendo de cerca su trabajo y como admirando y compartiendo mucho de lo que han estado ustedes compartiendo en redes sociales. Sí, yo creo que una dicha esta invitación y poder participar acá y creo que nada, que vamos a seguir en vínculo también y compartiéndonos cosas. Gracias. Para seguirla en todas sus redes sociales, ustedes están en todas, ¿verdad? En todas las plataformas. Sí, en Twitter e Instagram salimos como @sanar_nic y en Facebook igual nos pueden encontrar como Sanar Nicaragua. Muchas gracias, pues nos seguimos hablando. Gracias a ustedes. Les deseamos mucho éxito, mucho amor y mucho acuerpamiento también, ¿no? Que se sigan tejiendo esos lazos, esos puentes y que siga creciendo también, ¿no? El equipo, porque sé que la demanda es muy grande también. Sí. Gracias, abrazo. Gracias. Muchas gracias.